¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy de nuevo con ustedes, esperando que tengan una excelente semana, excelente día y que todo lo que va caminando en este nuevo año, bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad?, sea satisfactorio. Voy a traer un tema el día de hoy que siempre ha sido un conflicto, siempre ha generado de manera casi general un síndrome en los padres, y este tema es el tema del nido vacío. Vamos entendiendo que el nido vacío va a ser la salida del hijo adulto de casa. Y el hijo, cuando estamos hablando del hijo adulto, entonces quiere decir que no es a los 18 años, porque aunque la adultez legalmente empieza a los 18 años, pero la realidad es que a los 18 años los hijos aún no están preparados para salir de casa, porque, pues, y menos ahorita, vamos viendo que vamos creciendo más en edades, los adultos vamos llegando a edades más avanzadas, se va retrasando también las etapas de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia y de la adultez. Entonces, difícilmente un joven, salvo raras excepciones, va a salir de casa a los 18 años. Regularmente los jóvenes ahorita están estudiando, están aprendiendo a hacer algo, entonces a los 18 años todavía están en casa. Y bueno, esto de alguna manera hace todavía más fuerte el impacto del nido vacío en los padres, porque el hijo dura más tiempo en casa, ¿sí? Y esto le da un sentido a la familia, es un complemento. Los hijos finalmente son un complemento en la vida de los padres. Entonces, cuando el hijo adulto sale de casa, se va a generar en los padres, y en porcentajes vamos hablando que puede ser menor en el padre que en la madre, porque el padre pues tiende a estar más fuera de casa, o aunque la madre también está fuera de casa, el contacto emocional de la madre con el hijo es más intenso que con el padre, salvo raras excepciones, vuelvo a mencionarlo, ¿no? Entonces se va a presentar un conjunto de pensamientos y de sentimientos para los cuales pues los seres humanos no estamos preparados, ¿sí? Aunque sabemos, y el ideal de un padre y de una madre sano es ver que su hijo crezca, aprenda, salga, vaya al mundo, se expanda, es un ideal. Sin embargo, cuando esto sucede en los padres, en el hijo es una emoción, es miedo, pero finalmente se está preparando para eso. En los padres es un sentimiento y un pensamiento que a veces puede ser muy doloroso. ¿Cuál es el primer pensamiento que tienen los padres cuando se da el nido vacío? Los padres sienten que hay una desvalorización en su vida. Se sienten desvalorizados. ¿Por qué? Pues porque el hijo ya no ocupa al 100% de los padres. El hijo se siente ya preparado, se siente capaz para ir y enfrentar la vida. Entonces los padres, que el papá trabajó toda la vida para mantener ese hijo, para darle una vida pues agradable, cubrir sus necesidades. La madre lo atendió en todas las áreas, absolutamente desde que nace hasta que sale de casa. Pues vamos entendiendo que entonces esto fue un trabajo tenaz por parte de los padres, que ocupó el tiempo, la emoción, los pensamientos, la energía, el entusiasmo, la alegría, todo. Ocupó todo en esos padres. Y entonces cuando el hijo dice, pues gracias, ya es el momento, es un encontronazo de emociones en los padres, porque de alguna manera sienten que cumplieron, sienten la alegría de saber que ese hijo ya va a salir a la vida, pero por otro lado sienten también que pues ya no son necesarios. Y entonces esto genera en los padres un sentimiento en su vida ya personal, un sentimiento muy negativo, sobre todo cuando la casa, y lo digo porque yo lo viví, la casa verdaderamente se siente vacía, se siente vacía. Y es nada más porque ese hijo, esa hija o esos hijos ya salieron de casa. La casa queda grande, la casa entra en un silencio, las cosas están en sus lugares, ya no hay quien las mueva, ya no hay voces, ya no hay gritos, ya no hay la música, ya no hay... Y todo esto hace que para los padres sea altamente doloroso. Entonces vamos viendo cuáles son los sentimientos de los padres. Número uno es la tristeza. Y la tristeza ante
el sentimiento de ya no soy necesario. Y eso es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, cuando consideramos que ya no somos necesarios en esta vida, y menos cuando ya no tengo esa obligación y ese amor y esa ternura y esa preocupación que me ocupó por años, ¿no? Por décadas, podemos decirlo. Entonces viene la tristeza, la desvalorización, viene la soledad, que es otro sentimiento muy fuerte para el ser humano, difícilmente lo sabemos manejar también. Viene el sentimiento de soledad, la tristeza, viene el aburrimiento, porque entonces ya nos está sobrando tiempo. Cuando yo recuerdo, y muchos papás estarán de acuerdo conmigo, cuando era llegar corriendo del trabajo, hacer la sopita, poner la mesa y todo esto, pues entonces ya no. Ya hay que hacer de comer para dos, nada más, o para uno, porque a veces ya el hijo también sale de casa cuando uno de los padres ya no está porque se había destruido la relación o porque uno de los padres fallece. Entonces vivir en una soledad, no en un aburrimiento, en una tristeza, es una sensación que ya no genera un deseo de autorrealización. ¿Por qué? Porque muchas veces nos autorrealizamos, pero nos autorrealizamos en función de lo que hacemos con otro ser humano, cuando la autorrealización debiera de ser totalmente personal, pero el padre y la madre que son comprometidos, pues parte de su autorrealización es ser buen proveedor, buen padre, buena cocinera, buena lo que sea que vaya enfocado al hogar, pues entonces eso es una autorrealización para los padres. Entonces viene como esa pérdida de autorrealización y de alguna manera baja, no digo que se pierda 100%, pero baja mucho el sentido de la vida. ¿Qué es cuando los seres humanos tenemos esa sensación de perder el sentido de la vida? Es cuando el ser humano expresa ¿ya para qué? Literal, ¿ya para qué? ¿Sí? Y se nos olvida que nosotros deberíamos de ser los número uno. Pero bueno, todo esto lo genera precisamente el nido vacío. Vienen también muchos recuerdos, los padres empiezan a ver los álbumes, empiezan a platicar, oye, ¿te acuerdas cuando fulana estaba chiquita? ¿Te acuerdas cuando fue por primera vez a la escuela? Entonces empiezan a venirse todos esos recuerdos que son dulces para los padres, pero a la vez son dolorosos, ¿sí? Porque voltean y ya no ven. Yo recuerdo, voy a hablar personalmente, la primera vez que yo tuve que quitar el árbol de Navidad sola, porque esas eran actividades que hacíamos en familia. Y yo me acuerdo que yo estaba quitando las esferas y las luces del árbol y estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba ya sola. Mis hijos pasaron Navidad con nosotros, pero se tuvieron que ir. Y entonces a mí me tocó, por primera vez en mi vida, tener que quitar el árbol de Navidad sola. Claro que ahorita ya no me interesa, pero en su momento es fuerte, en el momento de vivir ese nido vacío. Es un dolor que empieza como la pérdida del duelo de muerte, empieza por la negación de que no, pero cómo se fue, cómo esto, y muchas veces en esa negación tratamos de retener al hijo, de casi imprimirle temor de que se vaya, de que haga, de que esto, porque, y es inconsciente completamente, ¿no? La necesidad de protegerlo. Viene también la ira que es un coraje, no como ira total, pero sí es un coraje fuerte de, híjola, ¿no? Y luego si entra la ira porque el hijo se va de casa, pero se va porque va a formar su propia familia, entonces es como te estás llevando a mi hijo, te estás llevando a mi hija, con la nuera o con el yerno, ¿sí? Y muchas veces eso es el gran conflicto que sucede entre el yerno, la nuera y sobre todo la madre, ¿no? Los papás son más light para esto, aunque también se llegan a presentar esas situaciones porque casi es como me estás robando a mi tesoro, a mi princesa, te la estás llevando, ¿sí? Cuando ese hijo no tuvo la oportunidad de andar por la vida y habernos acostumbrado a los padres a no tenerlo estando soltero, ¿sí? Y cuando sale de casa para formar su familia es un encontronazo emocional en los padres. Viene también la depresión, es muy parecido a lo del duelo mayor, pero es en grados mucho menor. Viene también, como decía, la depresión, porque es secundaria a esa tristeza, a esa desvalorización, a esa soledad, a ese sentimiento de que ya no tengo nada que hacer por nadie, etcétera. Entonces viene la depresión. Y como esto es un proceso normal, cuando se llega a dar,
finalmente viene la aceptación. Y la aceptación también viene cuando ya vemos la felicidad del hijo, la realización del hijo, cuando el hijo también ya empieza a compartir todo lo que está logrando fuera de casa o en su matrimonio y los nietos y etcétera, y entonces se vuelve a llenar ese nido, pero se empieza a llenar de otras cosas que nosotros realmente como padres ya no estamos generando, las está generando el hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que este síndrome del nido vacío aumente? El que los padres, en el momento en que se queda el nido vacío, no busquen su autorrealización. ¿Y qué es esto? Haz lo que quieras. Aprende a pintar, métete a cursos, contacta con amistades que habías dejado pendientes, viaja, aunque sea a un poblado cercano. O sea, tienes que, como padre, madre, empezar a ver por tu autorrealización. Cuando el hijo no se va de casa, también puede ser, no se crea el nido vacío. Y a veces esto sucede porque, como hay conflictos en la relación de papá-mamá, el hijo hay un compromiso muy inconsciente de mucho amor, ¿sí?, para apoyar a uno de los dos padres. Entonces a veces el hijo se queda, ¿sí?, lo cual no es sano. El síndrome puede aumentar porque los padres, como decía, puede ser nada más uno solo, entonces el padre ya era separado o ya era viudo, la madre ya era viuda, entonces la sensación del nido vacío pues va a aumentar, ¿no? ¿Por qué también va a aumentar? Porque como los padres, cuando el hijo se va, obviamente ya somos mayores. Podemos decir que ya somos padres que estamos en la tercera edad o muy cercanos a la tercera edad, pues entonces también ya dependemos de los hijos, que está joven, el hijo está joven, y dependemos muchas veces del hijo físicamente, moralmente, emocionalmente, económicamente también, porque el hijo que es consciente y que tuvo una crianza adecuada, pues cuando sale de casa y ya empieza a tener recursos económicos, muchas veces voltea a ver las necesidades de los padres, ¿no? Entonces, todo esto es normal en la situación del nido vacío. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Primero que nada hay que reconocer, miren, yo les voy a decir algo, así como cuando vas con el doctor y no te da pena decirle, doctor, ahí se va a oír muy grotesco, pero es la verdad, pues traigo almorranas y me duelen, ¿sí? Y no le decimos, no nos da pena con el doctor porque hay un malestar. Y vamos y lo hablamos, cualquier situación física, bueno, es lo mismo. Cuando tenemos un dolor emocional, tenemos que tener esa sanidad y esa claridad para poder expresar y decir, tengo dolor, ¿sí? Dolor emocional. Porque cuando lo decimos hay una liberación, hay una sanación, es una manera de generar, de dejar que salga esa emoción, ¿no?, de drenar la emoción. Prepararse para la partida también. Cuando ya vemos que los hijos ya están en la universidad, ya están más fuera de casa que dentro de casa, tenemos mentalmente también que prepararnos, y muchas veces para esto, si eres una persona religiosa, pues acércate al sacerdote, al ministro, si tienes una religión, acércate a un orientador, a un psicólogo. Si tú ves que ya el hijo, tenemos que prepararnos también para entender eso, ¿no?, que el hijo se va a ir a entender la partida. Mantener el contacto con el hijo es otra cosa muy importante. Cuando el hijo se va, y ahorita gracias a las redes sociales hay una facilidad tremenda para poder verlos, oírlos, etcétera. Entonces hay que mantener eso. Todo eso va a disminuir el dolor. Aprovechar el tiempo para cosas muy personales que nos guste hacer, caminar, hacer ejercicio, visitar a alguien. Hay que atender hijos muchas veces nos limita en muchos intereses que tenemos, entonces hay que retomar aquellos intereses que se quedaron en pausa, porque lo primero era la familia, lo primero eran los hijos. Hay que retomar nuevamente esos intereses que tienen que ver con amistades, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con actividades. Otra cosa, si la relación de pareja es buena, de padre y madre, centrarse en la relación de pareja. Yo al menos eso es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, centrándome mucho en mi relación con mi esposo, y ayuda mucho eso también, ¿sí? En lugar de separarnos,
que muchas veces durante la formación de la familia nos separamos porque tenemos actividades diferentes, pero cuando ya existe el nido vacío hay que retomar esa unión de pareja, fortalecernos. Reconocer también la alegría de los hijos, nutrirnos de la alegría de los hijos, y cuando ellos vengan con un éxito, a compartir algo de alegría, con un niño en brazos, porque ya tiene un hijo, hay que compartirlo. Y sí, a pesar de esto que hagamos, no logra los padres no logran salir de ese nido vacío, pues entonces hay que buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque entre más grandes somos más propensos a caer en depresiones y tenemos menos fuerzas, nuestro sistema inmunológico está menos fuerte y entonces somos proclives a adquirir enfermedades. La depresión en ninguna edad es adecuada. En la vejez no debe de presentarse. En la adultez debemos de evitarla. ¿Por qué? Porque es el camino más rápido a la muerte. Entonces yo te invito, si tú estás viendo que tus hijos ya están agarrando fuerza, ya están encendiendo motores porque ya van a partir, pues checa todo esto y empieza también a trabajar en ti. Y si ya se fueron los hijos y tú estás en la tristeza, estás en la depresión, te sientes solo, te sientes desvalorizado, pues entonces actúa y haz las cosas que yo te estoy diciendo que son recomendables para la partida de un hijo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que te sirva esto. A mí me sirvió. Yo hice muchas de las cosas que yo te estoy diciendo, yo las empecé a hacer también, y pues Dios y la vida y la naturaleza son maravillosos y me sacaron de ese síndrome del nido vacío. Entonces yo te invito a que te cheques, y si puedes hacerlo o si ves que alguien está pasando por ahí, pues compártele el video. Pues espero que te sirva, que te ayude, y no olvides picar la campanita, darle like, suscribirte y compartirlo, porque acuérdate que compartir es ayudar. Que tengas un excelente día. Hasta luego.